El Señor les bendiga, soy el pastor Isidro Martínez de la iglesia El Sembrador, ubicada en la comunidad de Páramo de Morelos, en el municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua. El propósito de los presentes videos es el de presentar una serie de estudios bíblicos que hemos tenido como iglesia o que estamos teniendo como iglesia para entender y para conocer de una mejor manera las doctrinas básicas que se presentan en la Escritura, doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer. Entonces, hago esta aclaración porque al subir estos videos a plataformas digitales, pueden ser observados por personas de otro trasfondo, quizás de cristianismo o de denominacional, y pueden tener una visión o una interpretación distinta a la que nosotros podamos llegar a tener. Permítame decirle que usted es libre de observar los videos, es libre también de fomentar o de tomar una postura con respecto a ellos, pero de ninguna manera buscamos generar un debate por medio de ellos. Si usted recibe bendición a partir de los conocimientos que pueda adquirir por medio de lo que estaremos compartiendo en estos videos, pues gloria a Dios. Y si no es así, usted puede dejarnos su opinión, pero sepa que no vamos a generar un debate. La tomaremos en cuenta y quizás podamos crecer por medio de ella. Respetado lo anterior o dicho lo anterior, podemos comenzar con el primer estudio de esta serie de doctrinas fundamentales. Sabemos que la doctrina fundamental que de todos debemos de conocer es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su propósito para nosotros? Entonces, la idea fundamental sería primero entender y conocer a Dios en su contexto, pero sabemos que Dios se revela a través de la Biblia y por eso la primera doctrina que estaremos estudiando a partir del día de hoy es la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Responderemos a la pregunta de ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y a partir de eso estaremos meditando con respecto a ello. ¿Qué es la Biblia? Es la doctrina primaria que estaremos meditando a partir del día de hoy. ¿Qué es la Biblia? Trataremos de responder esas preguntas por medio de los aspectos doctrinales o cómo la Biblia se presenta a sí misma y cómo a partir de la evidencia externa también podemos conjeturar y sacar que es la Biblia. El primer tema que estaremos meditando el día de hoy o estaremos conociendo el día de hoy es que la Biblia es la palabra de Dios. Decir que la Biblia es más que una una colección de libros. Permítame compartirle la diapositiva completa para que no vea mi cara, sino pueda ver también lo que está escrito, lo que tenemos escrito aquí. La Biblia, reconocemos como creyentes que la Biblia es la palabra de Dios y en eso estaremos meditando en esta serie de estudios. Es más que una simple colección de escritos. Es un solo libro que posee una maravillosa continuidad. No hay disparidad o no hay contradicción entre ninguno de los libros de la Biblia. Por eso se llama Biblia, porque la palabra griega para, para Biblia es biblos, que significa libro o rollo. Está en algunos textos del Nuevo Testamento, pero también se puede encontrar, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 19 y en Lucas capítulo 20, versículos 42, encontramos precisamente esta palabra Biblia que significa libro o rollo. Pero ¿de dónde viene esta palabra biblos o por qué se usa el vocablo biblos o libro o rollo? Bueno, podemos decir que biblos era la parte interior o más bien la sustancia celular del tallo del papiro, era la sustancia celular del tallo de papiro que en castellano recibimos a partir de la palabra papiro, recibimos nuestra palabra papel. Este papiro crecía en los humedales o en las riberas de los ríos, en especial se encontraba en el río Nilo. Entonces, después de esto vino a significar el papel de la corteza de Egipto y después
se tomó esa palabra Biblia o esa palabra que nosotros usamos como Biblia como para referirse a un libro, un rollo o a un volumen escrito. Eso nos lo dice Vine, ¿va? En su libro Historia. Entonces, con el tiempo, ya pasando más el tiempo, los cristianos que hablaban latín usaron la forma plural Biblia para denotar acerca de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algo extraordinario que podemos inferir con respecto a la Biblia es que una de las características de la Biblia, la característica fundamental de la Biblia, radica en el hecho de ser la palabra de Dios, aunque fue escrita por autores humanos. Y ahorita vamos a desarrollar un poco más, o en otro estudio posterior desarrollaremos más este sentido. Entonces hablamos de dos líneas cuando hablamos de la Biblia y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos hablando por lo menos, de que tenemos dos líneas, dos líneas de evidencias que nos apoyan en la conclusión para decir que la Biblia es la palabra de Dios. Una la encontramos, por supuesto, en la evidencia interna, que tiene que ver con lo que la Biblia dice a sí misma. La Biblia se autodenomina como la palabra de Dios, pero otra línea de evidencia la encontramos a partir de la evidencia externa. Lo que encontramos por fuera de la Biblia que autentica que la Biblia es la palabra de Dios. Partamos primero de la evidencia interna. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia afirma ser la la palabra de Dios. Hay muchos pasajes en la Escritura donde la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios, afirma, no pone lugar a dudas, sino tiene una seguridad, pasajes como Deuteronomio, Josué, el salmista mismo cuando habla del varón, que está fundamentado en la palabra de Dios, el Salmo 119, aunque completo específicamente los versículos que aquí se detallan, pero recordemos que el Salmo 19 es una acróstico que habla acerca de todo el alfabeto hebreo, pero concerniente a la palabra del Señor. Mateo, capítulo 5 versículo 19, habla el Señor Jesucristo con respecto a su propio ministerio diciendo que no piensen ustedes que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en los reinos de los cielos. Es decir, habla acerca de esto que tiene que ver del cumplimiento de la escritura. Es decir, si no fuera importante la Biblia, si no fuera la palabra de Dios, no tendría el Señor Jesucristo la razón por la cual obedecer cada uno de sus preceptos. Porque Él dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es decir, todo se va a cumplir porque la palabra de Dios y Dios es un Dios veraz. Por su parte, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, venimos a la fe por o escuchar, pero por escuchar la palabra de Dios. Es decir, prestar atención a la palabra de Dios nos conduce a la fe, porque Dios habla acerca, a través de su bendita palabra. Entonces la Biblia declara, podemos decir que la Biblia declara de muchas formas ser la palabra de Dios y también su afirmación es clara e inteligible. Por ejemplo, el salmista, el Salmo 19, si usted leemos los versículos del 7 al 11, que usted los puede ver en su pantalla, podemos ver que este salmo declara que la Biblia es la palabra de Dios. Y usted puede notar que habla de 6 perfecciones y hay una correspondiente transformación de esa perfección al carácter humano. Por ejemplo, dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace con el alma? Bueno, convierte el alma. El testimonio, que es también el testimonio de Jehová, que es una característica o que es una alusión a la palabra de Dios, dice que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Bueno, hace sabio al sencillo.
Sus mandamientos son rectos, que los encontramos por medio de la palabra del Señor y deben alegrarnos el corazón. No son para entristecernos, sino para alegrarnos. El precepto de Jehová, que él también lo encontramos en la Escritura, es puro. ¿Y qué hace? Pues nos alumbra los ojos, nos conduce, nos conduce. El temor de Jehová es limpio. ¿Y qué hace? Bueno, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Él actúa con justicia y esa justicia la vemos revelada en su palabra. Y todas estas perfecciones y su correspondiente transformación al carácter de cada uno de nosotros, dice el salmista que deben ser deseables más que el oro. Debemos desearlas más que el oro y más que el oro afinado, porque son dulces más que la miel, esa miel pura, destilada del panal. Entonces podemos observar también que hay transformaciones en el carácter humano que la palabra de Dios cumple. El escritor de Hebreos también hace una alusión a este tipo de evidencia con respecto a la palabra del Señor afirmando esto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, donde comienza el escritor de Hebreos presentando su propósito al escribir esta carta. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 declara o afirma que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas con la palabra de Dios. Además de que la revelación final y la revelación perfecta es hecha a través de su Hijo Jesucristo. Habló de muchas formas, de manera audible, de manera escrita, a través de los escritos de los profetas, a través de interpretaciones, de sueños, de visiones, de muchas cosas que habló Dios a los profetas en el Antiguo Testamento, a los padres. Dice, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, quien es constituido como heredero de todo y además nos da una particularidad, nos da una característica de Jesucristo como creador del universo. Pero más adelante en la cristología podemos abundar un poco más acerca de ello. Entonces la Biblia solo puede ser rechazada si rechazamos las constantes afirmaciones que ella misma hace de sí misma de hablar con respecto de que es la palabra de Dios. La Biblia se evidencia por ser la palabra de Dios por su evidencia interna. Ella dice que es la palabra de Dios. Alguno dirá, bueno, yo no creo en la Biblia, ¿por qué he de creer que sus afirmaciones con respecto a sí mismas son ciertas? Bueno, ahí podemos partir también y podemos hablar con respecto a la evidencia, a la segunda evidencia, a la segunda línea de evidencia, que es la evidencia externa. Lo que vemos por fuera de la Biblia, la primera, es decir, que hay afirmaciones de la propia Biblia que dice ser la palabra de Dios, pero esas afirmaciones son apoyadas también por abundantes evidencias que han convencido incluso a los más escépticos, a los más incrédulos. La primera es la continuidad de la Biblia. La continuidad de la Biblia. Bueno, podemos ver en el libro de Josh McDowell, evidencia que demanda un veredicto, algunas de las cuestiones que notaremos aquí, y la primera es su continuidad. Esta fue escrita por más de 40 autores de diferentes visiones posiblemente y también que vivieron en diferentes periodos mayor a 1600 años entre el primer escritor y el último escritor. Y cada uno de ellos también vivió en un contexto particular. La Biblia, sin embargo, a pesar de tener más de 40 autores distintos en diferentes contextos, en diferentes periodos de la historia, es un solo libro y no una colección de 66 libros. Por ejemplo, los autores son humanos y estos autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Encontramos reyes como David, encontramos reyes como Salomón, pero también encontramos campesinos, encontramos filósofos, encontramos pescadores como los discípulos, encontramos también médicos como en el caso de Lucas, eruditos como en el caso de Pablo, poetas, poetas como en el caso también de algunos autores de los salmos y algunos otros, y agricultores, ¿no? Cada uno de estos vivieron en diferentes culturas, diferentes momentos y diferentes etapas de la cultura hebrea, si podemos hablar, y anterior, es decir, vivieron en diferentes culturas, tuvieron diferentes experiencias existenciales, algunos tuvieron depresión, algunos tuvieron, estaban siendo perseguidos, algunos estuvieron en tiempos de guerra,
Y todos ellos tuvieron caracteres diferentes y se ve evidenciado en cada uno de los libros de la Escritura. Sin embargo, a pesar de todas estas distinciones entre los autores humanos, la Biblia tiene una continuidad de Génesis a Apocalipsis. Entonces, su continuidad se nota en su secuencia histórica que comienza desde la creación del mundo hasta los cielos nuevos y la tierra nueva que se ve en el Apocalipsis. Cómo es restaurada esa creación primigenia que fue caída debido al pecado del hombre. Pero también la Biblia evidencia ser la palabra de Dios debido a la extensión de la revelación bíblica. Hablamos de esto que la Biblia es inextinguible. Se adentró desde la majestuosidad y la altura de los cielos y el universo hasta las profundidades y oscuridades del infierno. Nos da la gloria y nos da también las tinieblas, nos habla todo eso y capta también las formas como Dios obra a través de ella, de principio a fin. Entonces, la Biblia revela los más diminutos detalles del plan y del propósito de Dios. En su revelación es extensa porque nos muestra todo esto. Entonces, la Biblia nos dice quiénes somos nosotros en realidad. A veces no nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, a través de la Escritura y su extensión en su revelación, nos conocemos a nosotros mismos y el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Los escritores también, en muchos casos, no entendieron lo que estaban escribiendo. En muchos de los casos no sabían qué estaban escribiendo. Aún así, sus escritos nunca han podido ser contradichos, sino por el contrario. Son autenticados por medio de descubrimientos de la arqueología, por medio de otras circunstancias, y esto nos habla de la eternidad del pasado hasta el futuro, nos habla la Biblia, la eternidad pasada, pero también nos habla en su extensión de la eternidad futura. Entonces, así nos revela hechos que solo Dios puede conocer. A través de la extensión de la revelación bíblica, nos enteramos de cosas que solamente Dios nos pudo haber dicho. Otra evidencia externa es la influencia y su publicación. En este, en este sentido, hablar de la influencia y de la publicación de la Biblia, podemos hablar en ese sentido que es el libro más traducido y más publicado en la historia, el libro más vendido, el libro más leído en la historia de la humanidad. Fue el primer libro, de hecho, en ser impreso cuando se inventaron las imprentas modernas. El primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Millones de copias entonces se han traducido, se han impreso desde entonces. Escépticos como Voltaire que dijo, no pasará esta generación para cuando la Biblia sea cosa del pasado. Bueno, la Biblia continúa. Voltaire ha pasado al pasado, permítame ser redundante, sin embargo, la Biblia continúa. Es más, algunos dicen que la primera Biblia que se imprimió fue en casa de Voltaire, precisamente. Entonces, sigue continuando la Biblia para de una generación a otra. Entonces, la Biblia continúa publicándose y cada vez en un número más creciente y ha sido traducida a más lenguas, idiomas tribales, idiomas de toda clase del mundo, en todo el mundo se ha traducido la Biblia. Es el libro más traducido en la historia de cualquier publicación. Otras religiones, por supuesto, han sobrepasado, y es innegable eso, muchas religiones han sobrepasado a los cristianos o al cristianismo en seguidores, pero no han ofrecido, o no pueden ofrecer, o no han podido ofrecer ninguna revelación escrita que se compare con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y para la moralidad. En cuanto a la evidencia externa, también otra evidencia es el contenido de la Biblia. No hay otro libro que contenga aquello que contiene la Biblia. La Biblia trata libremente de lo desconocido. Y por supuesto también la Biblia en su contenido nos habla de lo incognoscible, cosas que no podemos conocer a simple vista, que son veladas para nosotros, pero que sin embargo son conocidas a través de la revelación que Dios hace por medio de ella.
y también manifiesta las profecías bíblicas en la totalidad del programa divino para el mundo, para Israel y también para la iglesia. Entonces, las declaraciones que la Biblia hace son decisivas, son concretas, pero también trascienden en el tiempo. Es decir, no hay una duda en la Biblia. La Biblia nunca habla de supuestos, sino habla de verdades y habla de cosas que sucederán como algo que va a ocurrir, como algo que va a ocurrir. Entonces, la Biblia también se evidencia como la palabra de Dios a través de la evidencia externa por medio de cuando es observada como literatura. Como obra literaria, la Biblia no tiene parangón, no tiene comparación. También es supremo en cuanto a esto. Contiene historias, contiene profecía detallada, contiene bella poesía, drama, relatos de amor y relatos de guerra. Es decir, aquello que nos cautive de ciertos libros, quizás novelas románticas o probablemente historias de guerra, historias de traición, de lo que nosotros busquemos, la Biblia como literatura, no hay comparación en ella. Entonces, la Biblia, no hay ningún otro libro que tenga en su literatura tantos lectores y que como literatura pueda ser entendida por niños y por también ancianos, por todos los grados de inteligencia y por todos los grados de erudición. Eso se evidencia externamente también como ser parte como parte o como la palabra de Dios. Pero también la Biblia tiene una autoridad sin prejuicios. No hay prejuicios en cuanto a la autoridad de la Biblia. No hay ningún prejuicio. El carácter humano de los escritores de la Biblia carece de prejuicios a favor del hombre. Es decir, no esconde los defectos o los pecados del hombre, los registra sin vacilar. Señala el pecado, incluso la debilidad de los mejores hombres, y advierte a aquellos que confían en sus propias virtudes de su condenación final. Habla sin prejuicios. Habla, por ejemplo, del pecado de David, aunque lo habla o lo describe como un hombre conforme el corazón de Dios. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, es un mensaje que procede de Dios con la autoridad y la paz que solo Dios nos puede proporcionar. La Biblia se evidencia externamente como la palabra de Dios, como la autoridad sin prejuicios. Ningún libro puede hablar de esa autoridad que vemos o con la autoridad que la Biblia habla. Y finalmente, en cuanto a la evidencia externa, otra línea de evidencia externa es el carácter supremo de la Biblia. Es un libro sobrenatural. Ese libro sobrenatural revela la persona y la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Y esa gloria jamás pudo haber sido una invención de ningún mortal. Sus perfecciones no pueden ser comprendidas. El carácter de la Biblia está apoyado de su revelación del carácter supremo de la obra de Jesucristo. Hay una evidencia interna. La Biblia habla de sí misma, decir que es la palabra de Dios, pero hay una evidencia externa que podemos ver a través de lo que observamos exteriormente que confirma que la Biblia es la palabra, la palabra de Dios. Usted puede hablar o puede notar o puede ver también esta bibliografía donde tomamos o que fue tomada para tener algunos apuntes y tener alguna dirección para este tema sobre la palabra de Dios, pero quisiera comentarle o quisiera finalizar que cada uno de nosotros tomara un tiempo para meditar. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, porque creemos en lo que el texto mismo dice, que evidencia ser la palabra de Dios. Y también, cuando vamos hacia afuera, no encontramos contradicción entre lo que dice el texto y lo que los descubrimientos arqueológicos y algunas de otras situaciones nos han dado luz para ello. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios.
pero finalmente cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Creemos en la evidencia o cerramos nuestros ojos ante ella y negamos la veracidad, la veracidad de la misma? Su extraordinaria evidencia y su extraordinaria forma de presentarse como el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Si la Biblia es la palabra de Dios, Dios nos habla por medio de ella. Y la exhortación es que no debemos de, por ningún motivo, dejar de escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Agradezco el favor de su atención.